Día de dolor, de recuerdo de las personas que perdieron la vida, de aquellas a las que les quedaron muchas secuelas, de las cosas materiales que se perdieron, que si bien fueron materiales, pero se perdieron. Se perdió parte de la identidad incluso de los santafesinos. Un día que tuvo una marcha, una concentración, una marcha y luego un acto frente a Casa de Gobierno. Luciana Salcedo, hola, buenas noches. Buenas noches, Juan Pablo. Tal cual lo describías vos, ¿no? Justamente en esta jornada que nos recuerda lo que ocurrió aquel 29 de abril de 2003, las vidas perdidas y la posibilidad de reinventarse, ¿no? De la ciudad de Santa Fe, sobre todo en los barrios de la zona oeste, los más afectados. Hoy por la tarde a las 17:30 la convocatoria fue en Plaza del Soldado y en horas de la tarde se dio aquí, ¿no? En la Plaza 25 de Mayo, que tal como adelantábamos, en este momento está vacía, ya todas las personas que estaban aquí se retiraron, hubo un acto muy emotivo, ¿no? Sobre todo principalmente porque estuvieron presentes muchas de las personas a las cuales esta inundación los afectó, muchas historias de vida, ¿no? Marcadas por este ingreso del río en las diferentes calles y barrios de la ciudad, pero también estuvieron presentes muchas personas jóvenes que quizás en ese 2003 todavía no habían nacido, pero que están inevitablemente vinculados a esta situación y a conocer todo lo que los santafesinos hicieron en aquel momento, porque como lo decíamos en el acto, fue la propia gente la que ayudó a otra, ¿no? Que estaba sumamente afectada principalmente por esta situación de que se daba de algo inesperado, ¿no? Muchos pensaban que quizás el agua no iba a llegar a sus casas y terminó llegando muy rápidamente, impidiéndole justamente sacar aquellos objetos materiales. Son muchos los que tuvieron que volver a empezar de cero, sin recuerdos, con muchas pérdidas, no solamente materiales, sino de algún familiar, de algún amigo, de algún conocido. Pero se dio también en ese año 2003 la solidaridad de todos los santafesinos, ayudando cada uno desde su lugar, las instituciones, pero también los particulares. Hoy por la tarde nuestra compañera Fiamma Poli estuvo justamente aquí en esta marcha, en esta plaza, hablando con algunas de las personas que también estuvieron allí, y esto era lo que le decían, Juan. 22 años del peor crimen hídrico de la historia, nos reunamos nuevamente en esta plaza para movilizarnos todos los años, desde la multisectorial, la Asamblea de Inundados, diferentes organizaciones sociales y políticas, nos movilizamos para seguir exigiendo justicia, ¿no? Porque como bien sabemos y el pueblo santafesino tiene memoria, sabe que no fue ningún desastre natural, sino que realmente tuvo responsables políticos, que fue producto de una desidia estatal, esa inundación que se llevó la vida de 158 personas de nuestra ciudad, y que sin duda mantener viva la memoria y activa es estar hoy en esta plaza movilizándonos, reclamando justicia, seguir también exigiendo de que la causa no se cierre, porque es como se sabe, la causa hoy hay una orden ya de cerrarla, que la causa quede en la nada, y que bueno, obviamente seguimos reclamando justicia por todas las víctimas y por todo lo que padeció el pueblo santafesino producto de la desidia estatal. Cada nota que repetís es revolver sobre esa herida y es doloroso, pero sabemos que también es sanador en el sentido de que luchamos entre todas y todos, y que hoy hay una conciencia sobre lo que pasó ese 29 de abril muy fuerte. Me parece que se logró una memoria colectiva que es muy importante para Santa Fe. A veces hay algunos que no se dan cuenta lo que vamos haciendo, la historia que vamos haciendo en el camino, después de haber sufrido lo que sufrimos el 29 del 2003, en donde era muy doloroso ver a las vecinas y a los vecinos desesperados saliendo de sus casas, de todos los barrios del oeste, esos 130.000. Hoy me parece que estamos de pie y luchamos para obtener justicia, que nos parece que la justicia es fundamental en cualquier sociedad. En la sociedad santafesina es fundamental, y hoy tenemos una Corte Suprema que todavía no está a la altura de las circunstancias. Y me parece que hoy hay mucha juventud también que va a tomar la posta. Esos jóvenes que ni habían nacido. No habían nacido, y hoy si están en una organización, y por eso queremos que en las escuelas se estudie, porque nos parece fundamental, van a saber qué pasó, van a entender qué pasó inclusive con la ciudad, que en ese 2003 retrocedió 10 años, porque económicamente quedamos muy pero muy castigados. Sabía que no era una inundación natural,
porque yo ya había estado en otras crecientes y había más agua en el 83 y en el 92, y yo sabía que no podía, que si había un terraplén de 9 metros no tenía que entrar. Yo sabía era que habían estafado a la población haciendo un proyecto falso con una obra falsa por la que se inundó Santa Fe. ¿Perdiste todo? Prácticamente todo, sí. ¿Dónde vivías en ese entonces para ubicarnos geográficamente? A una cuadra del Hospital de Niños. El Hospital de Niños está en Mendoza, al 4100, y yo estoy en Primera Junta, al 4100. Ahí viví toda mi vida. ¿Cuánto llegó el agua ahí? 2,30 m. Así que yo sabía que no era natural. Y bueno, después lo pude comprobar, porque me dediqué a informarme y después empecé a recorrer los terraplenes, los lugares, todo. Cuando vi la burrada que habían hecho, me di cuenta que al gobierno no le interesaba nada a la población. ¿Y cómo fueron estos 22 años? ¿Cómo hiciste para seguir adelante? ¿Cómo fueron los 22 años? No sé cómo decirte, con vaivenes, como es la vida. Primero hubo que reconstruir la casa, se perdieron muchas cosas, los recuerdos, las fotos, todas esas cosas. Pero bueno, la vida te va llevando. Uno sufre pérdida, como cualquiera. Nosotros tuvimos la suerte de no haber tenido pérdidas humanas en ese... ¿Con tu familia? Sí, en ese momento estaba con mi mamá y mi hermana. Y bueno, tuvimos la suerte de que mi otra hermana más chica, casada, nos llevó a su casa. Así que ahí permanecimos un mes hasta que se pudo terminar de limpiar la casa. Un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirlo, ¿no? Y jornadas como las de hoy sirven para mantener viva esa memoria, porque vos a un chico, hoy a una criatura o a un chico un poco más grande le contás que el hospital de niños estaba inundado. Y ¿cómo? Pero o sea, no le entra en la cabeza, digamos, que esto pasó. Hay tantos lugares de donde abordar esta tragedia, Luciana. Lo que está claro es que nos dejó cosas que aprender, ¿no? Exactamente, sobre la historia de la ciudad, pero también sobre la gestión, sobre las inundaciones, y justamente esta tarde se realizó un panel en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas hablando del rol de cada ciudadano ante una inundación y todos los trabajos que se pueden realizar de manera previa para evitarlos, haciendo foco no solo en lo que fue la inundación de Santa Fe, sino en lo que ocurrió en la localidad de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, que es un hecho muy reciente. Podíamos ver las imágenes, ¿no? Durante la mañana era una simple lluvia que después continuó y se terminó convirtiendo en una inundación sumamente grave que afectó a muchos habitantes justamente de esta localidad bonaerense. Esto, como decíamos, se dio en la UNL, hubo 2 disertantes y también tenemos la palabra de ellos dos. 29 de abril más, donde la universidad en su momento fue parte, digamos, de una actuación bastante importante en el momento de la catástrofe, y a través de la facultad lo que tratamos de lograr es primero mantener la memoria, pero siempre mirando hacia el futuro. En ese aspecto vamos a hacer una charla donde lo que planteamos es que el ingeniero Paoli muestre, digamos, los rasgos más técnicos de qué es lo que pasó, cuáles fueron las circunstancias y qué es lo que podemos rescatar como aspectos de enseñanzas a lo largo de la historia, y qué es lo que después podemos seguir aplicando como para seguir mejorando las condiciones de la ciudad, y también tendiendo a que sea, digamos, educador hacia el futuro, fundamentalmente para la sociedad, que empiece a comprender también dónde está ubicado, qué riesgos tenemos y cómo podemos salir adelante en una cuestión de trabajo conjunto. Bueno, los rasgos técnicos se van a referir fundamentalmente a cómo fue el proceso, a qué se debió la situación de inundación del Salado del 2003, dado que la defensa no fue superada en su cota de coronamiento. En realidad hubo una falla en el ingreso, donde terminaba la defensa, que no estaba bien terminada, el agua entró por allí, y actuó como una represa donde se inundó todo totalmente. Vamos a describir además cuáles son las fallas de las obras
en los cuales fue importante, digamos, y vamos a tratar de rescatar todo eso para ver cómo tenemos que actuar en el futuro, digamos, ¿no? En aquel momento yo estaba a cargo del Instituto Nacional del Agua, trabajamos con la facultad en conjunto en todos los relevamientos y en todos los estudios complementarios. Además, nos reunimos para poder analizar cuáles eran las situaciones que se habían producido y cuáles son las mejores soluciones. Y como estamos viendo con lo que ha pasado en Bahía Blanca, con lo que pasó en Porto Alegre, con lo que pasó en Valencia, indudablemente hay una mayor frecuencia de eventos extremos y mayor frecuencia de tormentas importantes y de crecida de los ríos, y debemos estar preparados para enfrentar situaciones que pueden ser muy importantes en el futuro. Justamente 22 años después, la ciudad de Santa Fe, ¿cómo la ven? Bueno, indudablemente hubo un avance muy grande, tanto a nivel de la provincia como a nivel del municipio. Se hicieron no solamente obras, se implementaron las líneas de riesgo hídrico, se hicieron una serie de obras, y lo que no hay que hacer es descuidarse con ese tema. Faltan hacer cosas, digamos, fundamentalmente falta implementar planes de contingencia a nivel de la cuenca, o sea que uno pueda prever con anticipación situaciones como esta, y falta, por ejemplo, simular cuál sería el comportamiento si se produjeran tormentas extremas, como lo que fue en Bahía Blanca, como fue en otros sitios. Muy bien, Luciana. Bueno, el corolario de una jornada muy particular, ¿no? Donde se ha recordado y donde hemos aprendido de alguna manera qué nos enseñó esa tragedia, ¿no? Totalmente, totalmente, Juan. Aparte, la ciudad justamente está entre ríos. Inevitablemente tenemos que tratar de entender esa situación, y todo lo que se pueda prever debe hacerse para que no nos vuelva a ocurrir algo como lo que sucedió en 2003. Y fundamentalmente que hubiéramos deseado que le avisaran a la población. Con avisarle a la población se hubieran evitado un montón de situaciones. Gracias, Luciana Salcedo, muy amable. Hasta luego, Juan. Hasta luego.